Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin se queda con el cuarto lugar en Spotify Global y da un salto al segundo lugar en Spotify Estados Unidos. En Spotify Corea del Sur sigue con su racha en el primer lugar, en Spotify Japón lleva 6 días en el lugar número 1. Esta semana en los Billboard 200 excluyendo a Estados Unidos, Jimin ocupó el número 7. ¡Felicitaciones, Jimin! Gracias a las fans por no soltar Ju y mantenerla en los primeros lugares. Recuerda pedir la canción en tu emisora favorita. Es importante la radio para mantener Ju en la lista Billboard. Recuerda que Jungkook está participando en los Video Music Awards. El voto de nosotros lo puede hacer ganar. Vota por él todos los días. En la caja de descripción te dejo el link y playlist enfocadas en Jungkook. Diario Militar Jungkook. Desayunaron: arroz, sopa de col con caldo de huesos de res, salteado de cerdo con col y salsa de ostras, ensalada de brotes de soja y cebollino y kimchi de rábano. Almorzaron: waffle con crema batida y mermelada de fresa, pasta poma, ensalada cajún, pickles variados y sidra. Cenaron: arroz, sopa de brotes de soja y pescado seco, pollo picante con queso en polvo, panqueques de cebollino, kimchi de hojas de nabo tierno y leche. El tiempo en Yeoncheon: 19 grados Celsius, nubosidad parcial. Con una máxima de 26 grados Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche 30 grados Celsius, despejado. Se dieron a conocer 2 nuevos autógrafos de Jimin y Jungkook del 30 de agosto. Otro soldado dado de baja consiguió un hermoso recuerdo de Jungkook. Recordar que Jimin y Jungkook eligieron ir juntos al servicio militar, lo confirmaron, se les vio felices mientras lo contaban. Este comentario de una persona que no se informa bien diciendo que, en un país homófobo donde castigan a las parejas gays que se alistan juntas, más bien prueba lo contrario. Para la información de esta persona, Jimin y Jungkook entraron bajo el sistema de acompañamiento, cumpliendo el requisito de ser amigos. ¿Quién le dijo a este ser que ambos entraron como pareja gay? Además, a nosotros no nos interesa su condición sexual. Ellos se aman y solo ellos saben lo que son, nadie más. Según ella demuestra que no son nada porque fueron juntos, demuestra por ejemplo que son los más cercanos, que no se odian y que no estaban obligados. Demuestra lo unidos que son y no les importa discutir, sino pasar una de las etapas más complejas apoyándose, porque saben que su relación es fuerte y prevalece estar juntos por sobre todo, incluso de comentarios malintencionados. 싸우는 거 걱정 절대 안 되고. 나도 안 돼. 가서 오히려 의지가 진짜 많이 될 것 같아. 나도. ¿Sabías que? Las invito a reír. Esta publicación de enero decía lo siguiente: la única vez que JM fue visto fuera de cámara con Taekook fue cuando Taeyong engañó a Jungkook haciéndole creer que era solo otra cita para los dos. Explica por qué JK mantenía la distancia. 7 meses después, en su cara vio que Taecito se autoinvitó al viaje de Jeju. Más aún, en ese café, Jimin y Jungkook compartieron solo los dos en un instante. Tae estuvo descansando porque tenía dolor de cuello. Y otra más, esto ahora diciendo, esto es una pareja en romance pero tienen que actuar como amigos frente a las cámaras. Se contienen. Y la otra le contesta, Taeyong estaba tratando de mantener una cara relajada. JK estaba completamente sonrojado y mirando fijamente a Tae, la tensión estaba aumentando hasta el techo. No sé realmente qué programa estaban viendo, creo que ven a Jimin como si fuera Tae, porque todo lo que describe pasó con Jungkook. Realmente son demasiado divertidas. ¿Cómo se les puede tomar en serio?
Si Tae se enteró por el chat grupal de horarios que Jikook iba a Jeju, ¿cómo el novio no estaba enterado de nada? Realmente ya no saben qué inventar, pero están las imágenes a disposición de todos para ver cómo fueron las cosas. Ahora ya lo sabes. Salió un testimonio de la esposa del chef donde comieron el omakase. Dijo que ella es ARMY y los 7 son sus favoritos. Jimin y Jungkook comieron 2 porciones de sushi cada uno y que estuvieron alrededor de 3 horas en ese lugar. La reserva era solo para Jimin y Jungkook, pero a última hora se agregó una tercera reserva. Otra prueba más que realmente Tae se autoinvitó, como los mismos protagonistas dijeron, y se cae la teoría que desde siempre estuvo contemplado y que todo era parte de un show. El viaje a Jeju siempre fue de a 2. Se dieron a conocer los 2 póster de invierno en Sapporo. Se ven tan lindo en blanco y negro. Creo que Sapporo será un viaje muy hermoso que lo vamos a disfrutar tanto como ellos lo hicieron. Todos sabemos que el programa tiene muchos cortes. Varias personas se dieron cuenta de esta escena, donde Jungkook toma el sol. Jimin estaba junto a él. Acá se puede ver que estaba sin camisa. Pero según la edición, Jimin estaba en el segundo piso secándose el pelo, con esta ropa, que después antes de irse a desayunar la pudimos ver en la maleta. O sea, Jimin cuando Jungkook estaba tomando sol, probablemente se estaba cambiando de outfit. Otra edición notoria es cuando van a cenar. En la imagen donde Jungkook está solo asando la carne, estaba la ventana abierta y no estaba el bolso de Jimin. Después muestran a Jungkook nuevamente solo, pero mágicamente aparece el bolso de Jimin en la ventana y aparece los huevos al vapor que Jungkook quería. Pero después aparece Jimin. Oh, sorpresa, venía con su bolso. Jimin deja su bolsa en la ventana. O sea, los editores acomodaron las escenas desordenadas y por eso a veces quedan sin contexto algunas partes. Hasta estoy dudando de la respuesta de Jimin al halago de Jungkook. 좀 별로예요. 기분? No sé por qué es tan mala la edición y da cosas a entender que no son. Para mí no es novedad estos cortes y ediciones extrañas. Lo mismo pasó con las videollamadas a los miembros en Connecticut. Cortaron partes. Sé que Sapporo tendrá cortes y edición, pero espero que sean consecuencia seguida, para que no queden situaciones fuera de contexto. Bueno, sea como sea, acepto y disfruto de solo ver a Jimin y Jungkook juntos. No importa cómo ni dónde, porque esas miradas y sonrisas alegran nuestros corazones. Día 281. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.